Buenas tardes. Buenas tardes, Urbano. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Fernando. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Muy bien, estupendo, encantadísimo de estar aquí con tantísima gente que nos está viendo. Y bueno, los que nos veréis después en las grabaciones, que sabéis que estará disponible en la web de Kairos, kairos-medioeducación.com. Bueno, ¿qué tal estás, Urbano? Bueno, pues bien, ¿no? Tenemos un día bastante soleado y sobre todo, pues emocionado de algo que comienza, de una aventura en estos tiempos en los que, por desgracia, pues se destruyen tantas cosas. El que nazca algo nuevo y relacionado con la educación que se revaloriza en estos días, pues deseando encontrarnos con muchos amigos y que todos sepan y conozcan qué es esto de Kairos. Muy bien, pues si te parece, te voy a dejar que tú eres un fantástico maestro de ceremonias y nada, a pasarlo bien. Un abrazo a todos. Bueno, muy bien, gracias, Enano. Bueno, pues muy buenas tardes a todos, tardes en horario de España, aquí son un poco más de las 6. Buenos días para muchos de vosotros que nos veis desde América Latina, que nos veis desde otras latitudes y que habéis tenido a bien participar en esto, que no es ni más ni menos que la apuesta de largo de Kairos. ¿Qué es Kairos? Bueno, pues por si no lo sabéis, los griegos denominaban Cronos aquella etapa de tiempo insulsa, anodina, en la que no sucedían cosas, mientras que denominaban kairos a los tiempos verdaderamente importantes en los que había cosas consustanciales. Y no creo que tengáis ninguna duda de que este tiempo que nos ha tocado vivir, especialmente con esta crisis global por la pandemia del coronavirus, es un kairos. Pero este kairos es otra cosa, es un equipo de profesionales comprometidos y con una trayectoria reconocida a nivel internacional en el mundo de la educación, que ya han trabajado con gobiernos, con universidades y con instituciones. No voy a desvelar más, también podéis encontrar los detalles en nuestra página web de la que luego hablaremos. Por lo tanto, os voy a explicar directamente cuáles son los bloques en los que se va a dividir este evento, en los que os vamos a dar a conocer, en primer lugar, qué es Kairos, dando a través del equipo de coordinación las claves fundamentales. Tendremos un segundo bloque con la presentación de los miembros de Kairos, una tercera parte con intervención de 4 panelistas que van a profundizar en esas temáticas y un bloque para nosotros importantísimo, que es el de la participación. Es donde vosotros tenéis la palabra, porque esto no pretende ser un foro que establezca una comunicación unívoca en un solo sentido de nosotros hacia vosotros. Queremos que participéis. Y para ello, bueno, pues vamos a detallar cuáles son un poco las normas de este foro, ¿verdad? Habréis participado y participaréis estos días en muchas videoconferencias. Aquí no tenemos activado eso de levantar la mano, ni siquiera el chat, pero sí que tenéis cada uno de vosotros pues un pequeño logotipo con una interrogación que os permite enviarnos las preguntas que estiméis pertinentes a lo largo de todo el evento para que en ese último bloque podamos dar respuesta a algunas de ellas. Vamos a responder a todas, aunque dentro del evento, lógicamente, serán por una cuestión de limitación de tiempo una parte de ellas. Además, este foro va a ser completamente grabado y en pocos días va a estar a disposición de todos vosotros. Por lo tanto, una vez que ya hemos visto cuáles son estas normas de este evento, también os voy a dar a conocer cuál es nuestra web, la web en la que podéis encontrar lo que es Kairos, una web muy sencillita, ahí la tenéis. Este es el dominio, www.kairos-medioeducación.com. Yo os invito incluso a que, paralelamente a que estemos aquí hablando, a que estén participando los miembros del equipo de coordinación de Kairos, a que intervengan los miembros, bueno, pues vayáis echando un vistazo porque ahí hay una descripción muy detallada de qué se trata este grupo, cuál es su misión, su visión, sus valores, pero todo eso es preferible que le pongamos cara, ¿verdad? Y lo vamos a hacer aquí, pues desde este mismo momento en el que estamos. Por eso, a partir de ahora vamos a dar paso ya al primero de los bloques de este evento. Bueno, pues como os decía, este es el primero de los bloques en el que efectivamente vamos a ver qué es Kairos, con esa denominación inicial que hacían los griegos del tiempo donde suceden cosas importantes. Qué duda cabe que este es un tiempo donde suceden esas cosas importantes. Pero asociamos aquí Kairos a una educación basada en la persona que busca un tipo de persona determinado con unas capacidades, con unas habilidades, etcétera. Y para ello nos vamos a ir acercando progresivamente a las distintas personas que conforman el equipo de coordinación de Kairos. En primer lugar, lo vamos a hacer con Evangelina Sánchez. Evangelina, ¿estás por ahí? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Urbano.
Bueno, tú en concreto, porque os ocupáis, los miembros del equipo de coordinación, de distintos ejes, ¿no? En concreto, tú de los dos primeros que hacen referencia a dar respuesta a nuevas realidades en el mundo de la revolución tecnológica y un plan educativo para enfrentar los desafíos. Bueno, exactamente te quería preguntar eso, ¿no? ¿Cómo va Kairos exactamente a dar respuesta a esas nuevas realidades y a la revolución tecnológica que ya está aquí y, sobre todo, con qué plan educativo? Sí, el cambio tecnológico en el que estamos inmersos nos obliga a repensar las formas de trabajar en la era digital para poder dar respuesta a las nuevas realidades. El cambio global que se ha producido en las últimas décadas no ha hecho más que acelerarse con la crisis del coronavirus. El avance de la tecnología, junto con el cambio en la concepción de la ciencia, las tecnologías habilitadoras digitales y el potencial de la transformación de la economía y la vida en sociedad, nos obligan a replantear nuestro modelo educativo para adaptarlo a estas nuevas realidades y afrontar así los retos de la digitalización y los desafíos del siglo XXI. La economía, la producción y el trabajo tras la crisis serán completamente distintos. Los primeros resultados ya se están viendo con la emergencia de la industria 4.0 y la fabricación aditiva. Formas más ágiles, más flexibles y eficientes para generar productos y servicios personalizados. Desde esta perspectiva se incluyen un conjunto de actuaciones dirigidas al desarrollo de nuevas actividades, nuevos empleos y nuevas competencias relacionadas con la cuarta revolución industrial. Incluimos en ellas la reinvención del espacio educativo del aula y la adaptación a nuevas formas de aprender, de producir y de trabajar. Pues Evangelina, muchas gracias. Recordemos que eres directora del área de comunicación y tecnología de AUPEX, por lo tanto tienes también mucha experiencia en el trabajo en este tipo de proyectos. Muchas gracias, Evangelina, por darnos pie a estos dos primeros ejes en los cuales se mueve Kairos. Seguimos en contacto, ¿eh? Gracias. Muchas gracias, sí. Bien, vamos a continuar y lo vamos a hacer ahora con todo un referente, con un líder educativo, referente en materia de educación a nivel internacional y especialmente en el ámbito de América Latina, ¿no? Con nosotros está Telémaco Talavera. Telémaco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Un gran gusto, Urbano. Buenas tardes. Oye, quería preguntarte cómo esta nueva educación que parece que se propone desde Kairos va a contribuir al desarrollo de nuestros países y fíjate en qué momento tan difícil histórico nos encontramos para poder abordar las necesidades que ahora tenemos, que parece que son incluso muy distintas que las de hace 2 meses. Bueno, muchas gracias, Urbano, pero quisiera aprovechar esta primera intervención de mi parte para reiterar el saludo a todos los que nos están viendo en forma directa y a los que nos van a ver de forma diferida por medio de la página web. Efectivamente, Kairos está comprometido con impulsar la transformación de la educación para construir una nueva sociedad con mayores niveles de justicia, de equidad, de sostenibilidad, con menor vulnerabilidad, que nos hemos dado cuenta, sobre todo ahora con la pandemia del coronavirus, qué vulnerable que somos, y que realmente todo ese desarrollo esté basado en sólidos valores y principios y que tenga siempre como centro al ser humano, no la economía, no la tecnología, al ser humano. Queremos realmente impulsar una educación que permita a cada persona conocer y desarrollar su propio potencial desde la individualidad, pero para el bienestar colectivo. Desde la individualidad, no desde el individualismo, ¿verdad? Sino para el bienestar y desarrollo colectivo. Una educación que con calidad, con pertinencia, con eficiencia, también permita a cada persona ser protagonista, ser artífice de su propio éxito personal y contribuir cada vez de mejor manera con el desarrollo económico y social de su comunidad, de su país y, ¿por qué no decirlo?, del mundo entero. En un mundo que todos sabemos contamos con un enorme y diverso acervo de saberes, pero también un mundo que basa su economía en los conocimientos, un mundo donde tenemos una especialización llamada especialización inteligente o algunas economías como la economía verde circular, como la economía naranja, la economía plateada, la economía de la experiencia. ¿Pero qué es eso? Bueno, en resumen y de manera sencilla, es una economía que combine los saberes, el conocimiento, la experiencia, los procesos y acciones exitosas con la innovación, la creatividad, el emprendimiento
y con liderazgo, racionalidad y sostenibilidad podamos avanzar hacia más y mejor bienestar y mejor vivir para todos y todas. Lógicamente vamos a hablar mucho sobre esto durante este evento, pero puedo decir como primeras palabras esto para motivar el debate. Muchas gracias, Urbano. Pues gracias, Telemaco. Me encanta verte también y tan brillante y tan activo como siempre. Estaremos contigo dentro de unos minutos para que nos presentes a los miembros de Kairos. Vamos a seguir ahora con Carmen Cabanillas, que es directora del área de intervención social de la Asociación de Universidades Populares de Extremadura, también con muchísima experiencia en diversos ámbitos, entre ellos el asociativo, y que como miembro de Kairos, bueno, pues nos va a referenciar lo que es el eje cuarto, que es un cambio de paradigma que sea capaz de responder a los desafíos de la educación. Y Carmen, nos preguntamos verdaderamente cómo va Kairos a responder a esos desafíos que son más que nunca revueltos en estos momentos de confinamiento y coronavirus. Sí, así es. Bueno, pues buenas tardes, Urbano, y buenas tardes a todos los asistentes. Antes de nada, enviar un afectuoso saludo a todos los presentes y desear que, bueno, que se encuentren todos bien de salud en esta delicada situación que estamos viviendo y compartiendo. Pues sí, efectivamente, desde Kairos vamos a tratar de dar respuesta a los desafíos de la educación. Para ello proponemos un cambio de paradigma. Es un cambio de paradigma que será liderado por las instituciones educativas y ejecutado por sus verdaderos protagonistas. Y como verdaderos protagonistas nos referimos no solo a los centros educativos, a los centros educativos y sus equipos directivos y docentes, sino también a los estudiantes y comunidades. Desde nuestra perspectiva, todos ellos deben participar en la construcción de este nuevo paradigma que proponemos desde Kairos. Y para que este cambio de paradigma se pueda llevar a cabo, pensamos que es necesaria la implicación del profesorado en un doble sentido, en la modificación de su rol y en la adquisición de una nueva misión. En cuanto a su rol, el profesorado debe pasar de un enfoque centrado en la enseñanza a un enfoque centrado en el aprendizaje. Y desde este enfoque, por supuesto, se tienen que trabajar cuestiones como el rediseño del currículo educativo o el aprendizaje de un nuevo sistema de competencias claves para el siglo XXI, como son, entre otras, las soft skills, las competencias genéricas, la creatividad, la innovación, el emprendimiento y el liderazgo. Y en lo que respecta a esa nueva misión del profesorado a la que me refería anteriormente, este tiene que ayudar a cada persona a construir su proyecto vital, lo que supondrá un replanteamiento radical del actual currículo educativo que estamos ahora mismo presenciando en el ámbito de la educación. En conclusión, con este nuevo paradigma educativo, descrito ahora de forma genérica en este corto espacio de tiempo que tenemos, desde Kairos vamos a tratar de dar respuesta a los desafíos de la educación del siglo XXI. Carmen, muchísimas gracias. A seguir trabajando. Bueno, a ponernos a trabajar porque Kairos prácticamente arranca con este evento. Carmen, muchas gracias. Hasta luego. Ahora. Bueno, pues ha apuntado Carmen algunos de los elementos en los que vamos a ir incidiendo a lo largo de todo este tiempo, esa educación personalizada, educación en valores que pone al alumno en el centro de la actividad. Después de 40 años en el mundo de la educación y su relación con la cultura, José María Rodríguez tiene una perspectiva y una visión clara de cómo tiene que ser no solo esa educación en términos globales, sino también en términos particulares. José María, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Urbano? Parece que tenemos claro y ahora más que nunca que la educación tiene que estar al servicio, ¿no?, de la justicia social y de la igualdad de oportunidades. Bueno, sí, yo cada vez tengo menos claro las cosas porque es un mundo confuso, es un mundo a una velocidad de vértigo. Los cambios se producen antes de que haya asimilado uno, ya viene otro. Pero hay una cuestión que el equipo de personas que hemos promovido un poco, que coordinamos Kairos, y todo el colectivo de miembros destacados que se han sumado, no tenemos ninguna duda. Hay que ir hacia una educación que provoque el cambio hacia la justicia social, hacia el desarrollo personal, porque sin oportunidades no hay desarrollo, y sin desarrollo no hay comunidad, y sin comunidad no hay justicia. El que piense solo en sus personales intereses no está pensando en los intereses comunes. Y yo creo que una de las cuestiones que debemos provocar desde el debate y desde la proposición, desde la propuesta, cada minuto, es no solo preguntar, sino preguntarnos qué podemos hacer para promover esa educación hacia la justicia social. En esa tarea nos hemos embarcado y yo creo que hay mucha gente muy capaz para empezar a proponer, no solo a preguntar. José María, muchísimas gracias por esta primera Muchas gracias, Urbano.
Gracias, un abrazo muy fuerte. Bueno, hablamos de experiencia. Hay gente que ya, no solo aquí en Extremadura, sino a nivel nacional e internacional, acumula mucha de esa experiencia. Ahora vamos a hablar con una psicóloga, coach profesional y también especialista en recursos humanos que ha desarrollado una gran trayectoria profesional dentro de AUPEX y, como decimos, 20 años de experiencia en formación hacen Maribel Martín. Muy buenas tardes. A ver, no sé, me parece que no te escuchamos. A ver si ahora podemos recibirte. Ay, pues tenemos ahí algún No lo problema. tenía activado. Ahora Buenas sí tardes a todos. Ahora sí, ¿verdad? Bueno, te decía que con esa experiencia ya que acumulas, no te va a ser demasiado difícil responder a en qué planteamientos debe estar fundamentada esta nueva educación que se propone desde Kairos. Bueno, pues mira, estamos pensando en una educación basada en el conocimiento, en los saberes, en la sabiduría, en la técnica, en la información y también en los datos, porque no como materia prima. Ahora el reto está en la transición que hay entre lo analógico y lo digital. Tenemos que estar apoyando ahora a nuestros estudiantes para que pasen de ser trabajadores analógicos a convertirse en emprendedores digitales, en emprendedores del conocimiento. Como bien ha dicho Telémaco, gente que quiera ser protagonista de su propia historia, que quiera crear su propia realidad, que quiera estar ahí, que sea proactivo. Esa es la línea un poco que va a seguir esto. Bueno, Maribel, pues muchísimas gracias. El tuyo es Gracias a ti. el eje 6, esa nueva educación que esté basada en el conocimiento, en los saberes, en las sabidurías, en las técnicas y la información. Hablamos de gente con experiencia, sobre todo en el mundo de la educación, también del emprendimiento, del liderazgo a nivel internacional. Y ahí tenemos a un consultor internacional de emprendedores como es Damián Pérez. Damián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Urbano, muy buenas tardes. Hola a todos y a todos los que nos estáis viendo hoy. Pues muy bien, estoy muy ilusionado con este proyecto al que le damos hoy el pistoletazo de salida, aunque llevamos mucho tiempo trabajando. Y nada, bueno, me gustaría contaros eso, que el reto que queremos asumir hoy desde Kairos lo podemos un poco concretar en producir de manera masiva, abierta y democrática personas creativas, innovadoras, emprendedoras y líderes. ¿Vale? Pero ojo, esto claro, evidentemente no quiere decir que se deje de enseñar lo que hasta ahora se estaba enseñando, ¿no? Sino que se complemente con las habilidades críticas del siglo XXI. Y para esto es necesario implementar procesos de formación masiva, con el firme propósito de que nadie se quede atrás en el desarrollo de estas habilidades. Si en épocas anteriores, bueno, por ejemplo en la revolución industrial, para ser una persona exitosa bastaba con adquirir una serie de competencias básicas y una técnica para el desempeño de un oficio o profesión, en el mundo actual se necesita una batería nueva de competencias relacionadas con el desarrollo de la innovación, del emprendimiento y del liderazgo. Todo ello lleva también, además, aparejado una serie de nuevas formas de aprender, que implica la creación de comunidades de aprendizaje, la utilización de nuevas tecnologías, pudiendo así crear nuevos modelos inclusivos. Lo vital en todo esto, y yo creo que lo más importante, es que no cabe duda que hay que crear un plan para formar de manera masiva personas creativas, innovadoras, emprendedoras y líderes que puedan guiar el futuro que tan incierto que nos depara, ¿no? Pues Damián, muchísimas gracias. Nos queda claro que pasamos de una persona que se limitaba a recibir unos conocimientos a través de una clase magistral y devolverlos posteriormente en un examen a una educación muy individualizada. De educación sabe también mucho Juan José Salado, que es el director de la Asociación de Universidades Populares de Extremadura, coordinador de programa y director de proyectos, está al frente de AUPEX desde enero de 2019, como digo, también acumula muchísima experiencia. Juanjo, tu eje, bueno, uno de los ejes que manejáis, el eje 8, habla del método para capacitar a profesores y estudiantes en esas competencias clave. Es decir, ¿con qué metodología exactamente Kairos quiere capacitar, ojo, tanto a profesores como a estudiantes? Claro. Bueno, buenas tardes también a todas las personas que participan en este foro cero, ¿no? Yo compartir con vosotras y vosotros que el baño de realidad que nos ha dado el COVID-19 nos indica que hemos de saber profundizar y capacitar a profesores y estudiantes en las competencias claves que, por cierto, ya están establecidas en las leyes educativas y que tienen que ver con el desarrollo de la creatividad, la innovación, el emprendimiento y el liderazgo. El problema que hemos detectado especialmente en estos días, no solo en España, sino en otros países, especialmente iberoamericanos,
es que el profesorado en general no ha sido bien formado para esto y no tiene las herramientas ni los instrumentos suficientes para el desarrollo de todas estas competencias clave que actualmente necesitan nuestros estudiantes. Por tanto, hemos de formar a profesores y estudiantes para trabajar en la práctica esas 15 competencias clave que estamos barajando en todos los casos y en las legislaciones incluidas, que actualmente son las prioritarias para afrontar los desafíos actuales con garantía. Una garantía que precisamente este especial momento nos requiere mayor exigencia. Juan José, muchísimas gracias. No te pierdas tampoco de vista que dentro de un ratito volvemos a estar en conexión contigo. Muchas gracias. Aquí estamos. Bueno, vamos a continuar. Si se fijan, este equipo de coordinación es como un 11 futbolístico. Realmente son 11 personas las que están a cargo de este equipo. Ahora vamos a irnos con Juan Carrillo, director de la Fundación Ciudadanía, también más de 30 años de experiencias y procesos en entornos municipales, regionales, nacionales, internacionales. A su cargo está el eje 9, la explicación del eje 9, que tiene que ver con el objetivo de esa propuesta educativa como un entorno individualizado con cada una de las personas. No sé si Juan está ya por ahí. Juan. Pues parece que los duendes de las tecnologías están haciendo de la suya y por un motivo que no sé cuál es, no aparezco en el vídeo. No bueno, sé por pues qué será. Pues de momento lo que está es tu palabra, que seguro que nos va a llenar en el sentido de vemos que ahora ya te tenemos ahí. Ahora, Juan. por fin. Bueno, te decía que Kairos propone una educación, lo acabamos de escuchar, ¿no? Individualizada y dirigida a que cada estudiante pueda construir su proyecto vital como parte de un itinerario de aprendizaje. ¿Esto cómo se traduce? Efectivamente, yo estoy especialmente encantado de estar aquí y me siento muy contento y muy motivado con el momento en el que estamos viviendo con el equipo Kairos, también por estar contigo y por estar con tanta gente que está detrás del ordenador. Efectivamente, como estás diciendo, uno de los vectores de trabajo que más pueden diferenciar las apuestas que estamos haciendo y que propone el movimiento Kairos es fortalecer las competencias educativas genéricas, cuyos contenidos hacía referencia anteriormente Juanjo y algunos de mis compañeros: liderazgo, emprendimiento, creatividad, innovación, pero aplicados desde una modalidad de aprendizaje que sea compatible con las competencias profesionales que todo el mundo tiene que aprender para sacar su grado. Esta propuesta que estamos haciendo pues lleva implícito la instrumentalización del aprendizaje desde un itinerario que tenemos perfectamente diseñado y que está en constante revisión para llegar a construir tu proyecto vital. Que puede ser un proyecto vital de cualquier tipo, no solamente para crear una empresa o para tener una iniciativa emprendedora, no, también un proyecto vital que puede ser personal. ¿A qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo que al tiempo que aprendo, construyo mi visión y avanzo hacia lo que me gusta. Esto es importantísimo, Urbano. Es importantísimo que cada persona tenga perfectamente identificado el lugar hacia dónde quiere ir, el lugar hacia dónde quiere, qué es lo que quiere conseguir. Posiblemente en el camino puede cambiar, pero eso no importa. Pero es realmente importante por muchos motivos. Primero, porque es muy motivador para la persona. Es una motivación, yo diría, de primer orden, porque facilita las conversaciones y facilita las escuchas que vas a tener a partir de ese momento. En la universidad también es genial, porque te permite conseguir 2 titulaciones. Imagina, vas a la universidad, consigues tu grado en tu especialidad profesional y al tiempo también consigues un grado en liderazgo, en emprendimiento, en competencias genéricas que absolutamente son importantísimas, porque además son atemporales. Rentabilizo y focalizo mucho más en mi proceso de aprendizaje. Y además, con esto termino porque sé que mis compañeros luego me tiran de las orejas, y además creo que nos posiciona ante un momento, en un punto inmejorable para desarrollar la educación a lo largo de la vida.
Si las herramientas que voy a aprender son tan interesantes, tan válidas, que me van a servir para seguir formándome durante toda mi vida y que, como ustedes comprenderán y como todos sabemos, en el momento líquido que estamos viviendo, en el momento de incertidumbre que estamos viviendo, es absolutamente necesario. Muchísimas gracias, Urbano. Pues gracias, Juan. Por eso, como miembro de Kairos, pero sobre todo como periodista, me quedo con muchas ganas de hacerte muchas preguntas en este momento especial. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. También recuerdo que los participantes en este evento pueden dirigir sus preguntas, tienen un logotipo con un interrogante y pueden enviarnos sus preguntas para que en el tercer bloque, en el cuarto bloque, podamos dar respuestas, y no a todas, a la mayoría de ellas. Bueno, ya veo por ahí que está Fernando Nano Barrera por ahí, que es, entre otras cosas, cofundador y director de proyectos de emprendedores, también con una dilatada experiencia, es muy joven, pero tiene dilatada experiencia de más de 2 décadas en el diseño e implementación de procesos. Nano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes de nuevo. Pues nada, encantado de estar aquí otra vez y bueno, pues pregúntame. Oye, se habla mucho de distintos tipos y procesos de enseñanza, ¿no? Y del aprendizaje basado en proyectos. ¿Qué tiene que decir ahí Kairos? Porque es uno de sus ejes fundamentales, el eje 10, que parece un número siempre mágico, pero ¿esto qué significa? Bueno, pues en realidad es la continuación un poco de lo que estaba contando Juan, ¿no? En este momento en el que las personas tienen que buscar las oportunidades que surgen de todas las crisis, pues pensamos que no hay mejor modelo educativo que aquel que se basa en que las personas incorporen los conocimientos a través de la aplicación de un proyecto vital, no solo en ese transcurso, en ese camino, mientras que van implementando y llevando a cabo las acciones que les pueden, que acabarán concretándose en un proyecto empresarial, en un proyecto social, en un proyecto educativo, en cualquier tipo de proyecto. De esa manera será como podrán incorporar a su acervo y bueno, a su experiencia, pues todas las competencias genéricas, todo el expertise relacionado con el emprendimiento, con el liderazgo, etcétera, ¿no? Y aparte, como decía Carmen antes, es muy importante el cambio de rol que tienen los profesores, los docentes en este modelo, porque ya no son aquellos profesionales que se encargan de compartir conocimiento con sus alumnos, ¿no? Sino más bien son mentores que les acompañan en el proceso de implementación de su proyecto. Les cogen de la mano y les orientan, les indican, les aconsejan, ¿no? Y para este proceso, pues es necesario dar a los docentes una serie de herramientas, de tecnologías, no solo tecnologías, sino tecnologías didácticas y educativas que puedan darle seguridad y solvencia en ese proyecto, en ese proceso, perdón. Pues muchas gracias, Nano. Quédate por ahí en los entresijos con Rodrigo y con Luciano, que la tramoya es fundamental, ¿verdad? Que no se nos caiga un poco todo el aparataje, no solo tecnológico. Vamos a intentarlo por todos los métodos. Gracias, Urbano. Bueno, pues muchas gracias a ti. Vamos a cerrar como digo, este 11 de gala, hablando en esos términos futbolísticos, porque coincide con un 11 con el CEO de Emprendedores, consultor internacional de gobiernos y organizaciones para el cambio educativo. Hablamos de Juan Carlos Casco, que es una buena parte y una del alma de este Kairos. Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Qué bien te veo por ahí. Buenas tardes, Urbano. Aquí estamos estupendamente en esta presentación de Kairos. Oye, vamos a hablar precisamente, porque bueno, una cosa es hablar en la teoría, pero vosotros, ¿cómo pensáis realmente en reforzar el papel del sistema educativo en su conjunto, hablamos, y en los ámbitos en los que se propone Kairos trabajar? Claro, yo me estaba imaginando, porque estaba imaginándome hace un momento qué hubiera pasado si resucitásemos hoy a un muerto, a una persona que murió en la Edad Media, ¿no? Y la trajésemos para acá y le diésemos un paseo a esa persona por un hospital, o por una plaza, en un taller, ¿no? Y bueno, se sentiría como en otro planeta, pero le llevamos a un aula, diría, ya sé dónde estoy, se ubicaría perfectamente, ¿no? Entonces, eso es una reflexión clara sobre la necesidad de resignificar nuestra educación, ¿no? Porque hemos pasado de un tiempo, del antropoceno, de esta época de los 3 últimos siglos, a una época completamente nueva, al virtuceno, ¿no? Y eso necesita ese proceso, para adaptarnos a ese mundo necesitamos una resignificación de la educación y una resignificación de todos los actores que componen el ecosistema educativo, ¿no? Los profesores, los estudiantes, las familias,
Entonces, esa resignificación nos va a llevar también a un papel muy destacado, sobre todo el profesor. Nos preguntan algunas veces, oye, y en esta deriva tecnológica vamos a necesitar profesores. Vamos a necesitar profesores más que nunca. Profesores y profesoras, más que nunca. ¿Por qué? Porque los desafíos son más grandes que nunca. Y los roles tradicionales del profesor van a cambiar, pero se van a ver aumentados y amplificados, sobre todo por ese tiempo líquido que se está convirtiendo en volátil. Entonces necesitaremos profesores que inspiren, que motiven, profesores que acompañen el proceso, profesores que trabajen el espacio emocional del aprendizaje, profesores que pasen del paradigma de la enseñanza al paradigma del aprendizaje. Y sobre todo, profesores que se formulen 3 preguntas y que trabajen estas 3 preguntas fundamentales con el estudiante. O sea, la pregunta del quién eres tú, y ese descubrimiento hacia la persona. Una pregunta fundamental: ¿qué puedes ofrecer al mundo? Porque de eso va a depender la conducción del proyecto vital. ¿Y en qué persona quieres convertirte? Entonces, el rol del profesor va a ser un rol de una persona que ayude al estudiante a construir una versión mejorada de sí mismo. Bueno, Juan Carlos, pues guárdate argumentos que tienes y muchos para tu intervención de después. Te agradecemos esta síntesis que nos has hecho. Gracias. Y nosotros lo que vamos a hacer es revalorizar el conjunto. Nos gusta la foto de equipo. Hablaba antes de un 11, de ese 11 futbolístico, que también podemos ofrecer conjuntamente en una sola imagen, como vamos a ver ahora, para resaltar precisamente este equipo de coordinación que tienen ahí. Hemos estado uno por uno con todos ellos y, como digo, para resaltar el valor del grupo como equipo que hace que pasen realmente las cosas, ¿no? Ese es el kairos, el momento histórico en el que las cosas suceden, pero también es cierto que tiene que haber gente que coordine a gente para que esas cosas sucedan. Bien, pues terminamos con este bloque y vamos con el bloque 2 de este evento de presentación de Kairos. Bueno, pues ya estamos aquí. Es todo un revolutum continuo. Y para presentar este bloque 2 vamos a encontrarnos de nuevo con Telémaco Talavera, porque hemos presentado al equipo de coordinación y ahora nos gustaría ahondar más en los miembros. ¿Quiénes conforman Kairos? Ya hemos hablado de gente comprometida con el apoyo, con propiciar los cambios que apremian a la educación, para lo cual se trabaja pues con autoridades, equipos directivos, investigadores, docentes, estudiantes, etcétera. Pero Telémaco, bienvenido de nuevo. ¿Quiénes forman Kairos? En este momento en torno a medio centenar de personas. ¿Con qué perfiles? Preséntanos a los miembros de Kairos. Muchas gracias de nuevo, Urbano. Primero tenemos que reafirmar que no hay camino. Se hace camino al andar y uniendo los vigores dispersos. Entonces, este equipo de Kairos tiene una cantidad de personas de todas partes del mundo, con gran capacidad, con mucha experiencia, pero sobre todo, y lo más importante, con una sólida y firme convicción y compromiso de dar lo mejor de sí como personas y como equipo, para trabajar mano a mano con los organismos e instituciones internacionales, regionales, con los gobiernos e instituciones nacionales, sistemas educativos, con los actores económicos y sociales de los países, las regiones y el mundo, para poder contribuir a transformar la educación como pilar fundamental para la plena realización, primero de las personas, pero realización con dignidad, con respeto, con sostenibilidad también, y por el buen vivir de esas personas. Y realmente para ello tenemos, no vamos a enumerarlos acá, pero puedo decir que tenemos personas de todo el mundo, como digo, con vasta experiencia, cuyo detalle pueden verlo en la página web. Y lo más importante, personas comprometidas, no para trabajar sino para trabajar junto con las instituciones, las organizaciones y las personas por una mejor educación
para una mejor sociedad. Entonces, yo quisiera que viéramos un video ahorita, Urbano, si lo permites, donde se visualizan rápidamente. Si nos pusiéramos a decir el amplísimo currículum de cada uno de los participantes, no requeriríamos 2 horas, requeriríamos mucho tiempo. Entonces, tenemos una pincelada, pero también es importante que irán conociendo, no solamente en la página web, sino diferentes foros y eventos que vamos a ir desarrollando. Van a ir conociendo mejor a los ya de por sí bastante conocidos miembros de este extraordinario equipo de seres humanos como es Kairos. Bueno. ¿Me escuchas, Telemaco? Sí, te escucho, hermano, disculpa. Muy bien, nada más. Simplemente 2 apuntes. ¿Qué 2 características destacarías de estos miembros de Kairos, aparte de que pertenecen a ámbitos muy diferentes y a su globalidad? Yo destacaría 3, que ya las mencioné. Su gran capacidad, su elevada experiencia y su indiscutible compromiso por la transformación de la educación para la construcción de una mejor sociedad. En esa clave del éxito que ya lo mencionaba al inicio. Unir los vigores dispersos y hacer camino al andar para construir una mejor sociedad para todos y todas, en todo momento y en todo lugar. Estando conscientes que no es fácil, pero estando convencidos que es posible. Y además, estando convencidos que si antes del coronavirus esto era necesario, después de la pandemia, incluso durante la pandemia, esto pasa a ser imprescindible si queremos enfrentar exitosamente esta gran crisis económica, social, humana, ambiental, que nos ha agudizado la pandemia. Y lógicamente que yo diría esas 3 características de este extraordinario grupo de seres humanos que están dispuestos, como digo, no a hacer magia, sino a utilizar esa convicción para trabajar a nivel internacional, a nivel nacional, en acciones macro, pero también en acciones micro de transformación concreta, como ya lo han mencionado algunos de mis colegas en las intervenciones anteriores. Pues Telemaco, muchísimas gracias. Como solemos decir, tampoco te vayas. Estamos ya más de 100 personas en línea y dentro de muy poquito en el siguiente bloque vamos a poder a hablar contigo. Bueno, pues ya lo han escuchado. Universalidad, globalidad, gente que piensa que lo que antes era una necesidad ahora es una urgencia, lo que antes era un valor añadido ahora es un requisito. Valores que están todos recogidos en nuestra web www.kairos-medioeducación.com. Os recuerdo que podéis seguir haciendo preguntas a todos los participantes en este evento y que al final en el cuarto bloque trataremos de dar respuesta a la mayor parte de ella. Pero ahora nos vamos con el bloque 3.
Bueno, pues estamos ya en este bloque en el que vamos a profundizar. Sí, con el equipo de coordinación hemos repasado los ejes estratégicos y de intervención de todas las personas que están en ese conjunto, en ese equipo de coordinación. Ahora vamos a ir a la esencia, a la visión, a los valores, a los propósitos, a los principios de qué es Kairos. Por eso vamos a reconectar en primer lugar con Juan José Salado. Tenemos por ahí, Juanjo, que nos vas a acercar a lo que decía, a qué es exactamente la misión y la visión que os proponéis desde Kairos. Perfecto, bueno, pues muy bien, gracias Urbano. A ver, estáis viendo que de alguna manera Kairos quiere ser una alternativa para llevar a cabo procesos educativos con los que enfrentar en los desafíos del siglo XXI, ¿no? Evidentemente queremos impulsar a las personas y a los colectivos a que se puedan desarrollar personal y profesionalmente a través de una educación pertinente, de calidad y de servicio para construir una humanidad diversa como vemos que estamos actualmente necesitando. ¿Y cuál es nuestra visión? Evidentemente estamos comprometidos con apoyar y propiciar los cambios que necesita la educación. Y para ello vamos a trabajar con las autoridades, los equipos directivos, los investigadores, los docentes, los estudiantes, las comunidades y los pueblos del mundo en general, porque estáis viendo que es una cuestión global y del planeta, para atender los nuevos retos y desafíos que la educación enfrenta en estos momentos, ¿no? Para ser efectivamente un factor clave del desarrollo sostenible. Por tanto, nuestra misión, estáis viendo, perdón, nuestra misión en definitiva es conseguir que estos propósitos que ahora vais a conocer a partir de lo que es la formación, el trabajo que queremos hacer tanto con el profesorado, con los estudiantes y los diferentes responsables del proceso educativo, pues convertir que las personas sean protagonistas de sus procesos de vida, como ya se ha dicho, de su propio destino, como también se ha dicho, pero con valores y capacidades que les permita al final ser promotores del cambio social y del desarrollo sostenible. En definitiva, Urbano, esto es lo que pretendemos y acompañado especialmente de este equipo de personas expertas que antes comentaba Telémaco Talavera, que están totalmente comprometidas con este proceso que ahora se inicia. ¿Algo pasó? Bueno, Juan José, perfecto. Te agradezco muchísimo que nos hayas resumido ahí esa misión y esa visión. Seguimos ahí conectados, nos queda gente muy interesante con la que seguir hablando. Lo vamos a hacer ahora con Juan Carlos Casco porque vamos a bajar un peldaño de esa misión y de esa visión. Vamos a aterrizar en lo que son los propósitos, los principios y los valores que generalmente siempre se encabezan por una palabra, ¿no? Impulsar, constituir, coadyuvar, promover. Juan Carlos Casco, de nuevo bienvenido. ¿Cuáles son esos PPV, esos propósitos, principios y valores? Bien, gracias de nuevo, Urbano. Gracias a todas las personas que están presentes en el webinar, porque ellas son también protagonistas de este proceso que está tan ilusionante que estamos iniciando. Son los auténticos protagonistas, ¿no? Entonces, mira, muchas de las cuestiones teóricas están en la página web, ¿no? Yo quiero hacer una reflexión importante de la misión que puede ocupar a Kairos en este momento, ¿no? Mira, yo en la historia de la educación veo dos momentos históricos donde ha habido dos contratos, yo los llamo dos contratos sociales de la educación. Un contrato social de la educación fue el proceso de escolarización masiva de la población que se comenzó a llevar a cabo a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, y hubo un consenso social en esa época, en la mayoría de los países, que toda la población tenía que estar escolarizada. Entonces, nadie dudó de eso, porque si no nos retrotraemos un poco en el tiempo,
Eso no era una realidad ni era un consenso social en su momento. Bien, también hay que decir que ese consenso social, ese gran contrato social, tenía también unos fundamentos económicos, y era que la sociedad, la incipiente sociedad industrial del siglo XIX y principios del XX, necesitaba mucha mano de obra con conocimiento y sobre todo con disciplina industrial. Y la disciplina se adquiere en la escuela. Y la escuela se creó como si analizamos una fábrica y una escuela, vamos a ver muchas similitudes. Las escuelas estaban preparadas para generar esa disciplina laboral que el mundo del trabajo y el mundo de la economía, el mundo de la empresa necesitaba. Bien, de ahí pasamos a lo que yo llamo el segundo gran contrato social, ¿no? Que fue, bueno, ya avanzado hacia el siglo XX, que fue aceptar que a los estudios superiores pudieran acceder clases sociales que hasta entonces no habían podido acceder a estudiar una carrera. Entonces hubo un consenso social y un contrato social donde eso se extendió. Entonces, bueno, ese segundo contrato social nos dio bastante éxito. Pero el tiempo ha cambiado. Han cambiado las circunstancias económicas, han cambiado las circunstancias sociales, y el mundo de la economía y el mundo del trabajo ya no funciona solo desde el paradigma de la educación superior, del mundo antiguo de las carreras, para dar respuesta a las necesidades de empleo y a las necesidades que tiene la economía en este momento. Entonces, estamos en una época, en esta segunda década del siglo XXI, desde mi punto de vista, al borde de tener que suscribir un tercer contrato social. Sobre todo por la obsolescencia de las carreras, por la obsolescencia de los estudios que están diseñados para necesidades de otras épocas. Y estamos en ese para mí es el gran desafío. Entonces, ese desafío yo creo que es el que le convoca ahora mismo a Kairos. O sea, Kairos tiene la enorme responsabilidad y también la enorme oportunidad de plantear ese tercer gran contrato social. Por eso, este proyecto necesita mucha gente, necesita mucha energía. Primero, para empezar a generar un contrato y un acuerdo social de esa magnitud, se necesitan líderes, líderes de un reconocido prestigio internacional. Por eso, Kairos tiene una parte, que es la parte importantísima de este proyecto, que son los miembros Kairos, que son personas comprometidas de una gran experiencia, pero sobre todo también de una gran visión de futuro, que son los que van a impulsar desde sus poderosas visiones y desde su gran experiencia, van a impulsar este movimiento. También estamos un equipo de personas que están coordinando este proceso, porque estos procesos necesitan mecanismos potentes de coordinación. Por eso necesitamos un equipo de fútbol, esas 11 personas que estamos ahí trabajando y estamos entregando lo mejor de nosotros mismos por esta causa, ¿no? Pero vamos a necesitar más gente. Sobre todo, vamos a necesitar convocar también a la comunidad educativa internacional, a todos esos profesores y profesoras del mundo que creen en una educación diferente, que creen en un nuevo contrato social para la educación, y vamos a necesitar también y que se sientan parte importante ustedes, los que están al otro lado del ordenador, con los que estamos trabajando, llevamos mucho tiempo trabajando y haciendo cosas. Todos vamos a tener que ser parte importante para mover este proceso, ¿no? Por mí, de momento, Urbano, por mí voy bien despachado. Ya supongo que tendré que atender después alguna pregunta si se me formula, ¿no? Pero pues sí, muchas gracias por darme la oportunidad de expresarme
Pues, gracias, Juan Carlos. Has hecho referencia. Como decimos, estamos bastante más de 100 personas en línea. Seguro que se están ocurriendo muchísimas preguntas. E insisto, esto es una participación de todos. Que entro ahora en directo, espérate. No solo del equipo de coordinación, no solo de los miembros de Kairos, es una labor de todos, ¿no? Y en esa comunicación hacia allá y hacia acá podéis seguir enviándonos preguntas. Tenéis un símbolo en vuestras pantallas con una interrogación. Ahí podéis enviar a cualquiera de los participantes en este evento que es la presentación de Kairos. Hemos hablado de misión, de valores, de los principios, de los propósitos, pero toca hablar de la propuesta de valor que hace Kairos, y yo me atrevería a decir la propuesta de valor añadido, en un tiempo en el que parece que ahora todo el mundo habla de que hay que cambiar la educación. José María Rodríguez, andas por ahí. ¿Cuál es esa propuesta que desde Kairos estáis ofreciendo como una organización que hoy hace su presentación? Bueno, gracias, Urbano, de nuevo. El valor, para simplificar, de Kairos se resume un poco en la frase que ha utilizado antes y que utilizamos en la presentación de las páginas de Kairos. Unir valores dispersos y hacer camino al andar. No queremos ser alguien que da consejos, alguien que sabe mucho porque lee mucho permanentemente, pero no da un paso adelante. No queremos comenzar el camino sabiendo el destino, el camino ya, el itinerario ya construido, sino que como queremos llegar a un sitio diferente, queremos construir caminos diferentes. Lo que aporta Kairos es el espacio para desarrollar todas las propuestas y todos los vigores que vayan encaminados hacia el perfeccionamiento de la persona, hacia el fortalecimiento del individuo, para fortalecer a su vez a una sociedad en el camino hacia más justicia social. Por eso lo que hablábamos antes de objetivos y misiones confluye todo en un mismo objetivo. Sumar, y para sumar hay que tener experiencia, academia, ciencia. Es la suma de muchos vigores para construir una educación que mejore al ser humano. Para ello, pues, el equipo coordinador lo que hace es plantear un espacio de debate común, de propuesta común, para que esas preguntas que nos vayamos haciendo seamos capaces de llegar a acuerdos para que se conviertan en propuestas. De tal manera que no seamos una mera, no queremos ser y no somos en absoluto un grupo o lobby, pero sí tampoco queremos ser papagayos que repiten cosas o que cantan muy bien, pero que en definitiva no dicen nada. Queremos decir cosas y queremos proponer cosas. Y estas cosas deben salir de una comunidad diversa, no solo de la academia, no solo de la experiencia, no solo lo empírico o no solo lo teórico, sino también desde nuestra práctica cotidiana, ir hacia una educación que se piense más para el entorno donde se produce, para la sociedad donde se produce, que se adapte más a las posibilidades diversas y dispersas y distintas que tienen las personas. No todos tienen las mismas posibilidades, pero tienen que tener las mismas oportunidades. Esa es la búsqueda, en definitiva, de Kairos, que las oportunidades las busquemos, no simplemente las definamos. No digamos, pues hay esta dificultad y en tal zona hay esta otra dificultad. Ya sabemos que están, no me las repita otra vez, sino tengo esta propuesta y si se entiende y se comparte, pues a lo mejor se decide caminar hacia ella. Cuando se tiene claro el objetivo, se encuentran los caminos. Cuando lo importante no es ir hacia nuevos objetivos, nos conformamos con transitar los caminos ya asfaltados por otros. Pero es que el camino por el que estamos transitando entendemos que ya se asfaltó hace mucho tiempo. Primero a base de pisadas, de tanto andar por encima de él se convirtió en camino y después con el tiempo se han ido echando capas y capas. Pero indiscutiblemente hay una cosa muy poco discutible en estos momentos y es que estamos repitiendo un mismo modelo para momentos diferentes, para épocas diferentes, para problemas diferentes a los que teníamos en 1970 o a los que teníamos en 2000. Estamos en 2020 y se han producido cambios muy importantes en la sociedad. ¿Qué quiere ser, por tanto, Kairos? ¿Qué aporta? ¿Qué valor aporta Kairos?
la capacidad de juntarnos personas concernidas en buscar esos caminos y dispuestas y comprometidas para que se pueda conseguir abrir alguna nueva brecha. Indiscutiblemente, desde este modelo no le interesa cambiarlo al que esté cómodo en la sociedad actual, al que se sienta ya satisfecho y diga, este era mi objetivo en la vida y el que venga detrás, como decimos en mi pueblo, que arre. Pues no, nosotros entendemos desde este colectivo, grupo y movimiento que somos, o que estamos intentando construir, que si no estamos conformes, y yo no estoy conforme, mientras que haya un estudiante que no tenga una oportunidad para ser quien quiere ser, mientras que haya un niño sin poder ir a una escuela, yo no puedo estar satisfecho. Y tampoco me da por satisfecho con que el niño vaya a la escuela y le enseñen lo mismo que a todos, el mismo día, a la misma hora y con los mismos libros. Porque cada niño es un mundo a descubrir. Y eso es más complicado. Como decía Juan Carlos, eso exige del profesor una reconversión total, porque va a ser mucho más importante que hasta ahora. Yo creo que lo que ha hecho el profesor hasta ahora es repetir el modelo, y si había alguna iniciativa innovadora, la administración se encargaba ya de ponerle y de cortarle las alas. No es que no haya renovación pedagógica, es que no se permite renovación pedagógica. El modelo actual ha llegado a la inflexibilidad total, donde hay que hacer esto a esta hora, mañana, y el mes tal se tiene que cumplir hasta tal tema. Y esto se ha convertido en un compartimento donde las personas ya no son el objetivo. Los objetivos son cumplir las fases. Y no es así, entiendo yo, la base de la educación. El valor que tiene que aportar Kairos es propuestas firmes. Yo creo que tenemos gente suficiente en la región, en España, en el mundo. Afortunadamente, en un trabajo, aprovechando también el momento de confinamiento, en breve espacio de tiempo hemos contactado y hemos descubierto la de gente que hay en estos pensamientos, dispuestas a hacer propuestas, a hacer su aportación. Nosotros no somos la solución, somos un espacio para buscar soluciones. Y yo no tengo ninguna solución, lo que tengo es una insatisfacción. Desde esa perspectiva, el equipo de Kairos estuvimos de acuerdo en que estamos insatisfechos, pero también con nosotros mismos. No podemos mostrarnos insatisfechos y ya está. Tenemos que hacer algo. Y ese algo es lo que queremos que se inicie desde el movimiento, desde el equipo Kairos. Yo, en principio, ese es el aporte básico en cuanto a el valor que busca Kairos en la sociedad. Pues José María, muchas gracias. No se puede transitar por nuevos mares con los viejos mapas. Es un poco, exacto. Un poco el titular de lo que nos has hablado. Ojo, porque de muchos temas de los que has hablado, muy interesantes todos, ya tenemos alguna pregunta, voy anticipando. Se pueden incorporar todavía preguntas para el siguiente bloque, pero has abierto, como suele decirse, un melón. Con algunas de las cuestiones que hayas planteado. Bueno, pues vamos a continuar con Telémaco Talavera, porque hemos hablado de la misión, de la visión, de los valores, del propósito, de la propuesta de valor, y ahora llega Telémaco, como decimos aquí, eso de remangarse. Yo lo hago físicamente porque también tengo un poquito de calor, pero remangarse es ponerse a trabajar. Y ahora Kairos se tiene que poner a trabajar. ¿Cuál es exactamente el plan de trabajo a partir de esta presentación de hoy? Muchas gracias, Urbano, bro. Antes de responder de manera concreta a una muy válida inquietud, creo que es importante hacerse una pregunta que muchos estarán haciendo. Bueno, ¿y qué es Kairos? ¿Será que están creando una nueva institución? ¿Estarán creando un nuevo organismo no gubernamental? ¿Será un grupo de consultores? ¿Qué cosa es eso? No, nosotros somos un equipo que promueve un movimiento que esperamos que sea en el mundo entero y el cual está abierto a todo el mundo. O sea, no pretendemos ni vamos a sustituir ni competir con ninguna institución, con ninguna red, sino que al contrario, queremos trabajar con las personas, las instituciones, las redes, los organismos, y que sientan que trabajando con nosotros podemos hacer más en esa lógica de unir los vigores dispersos. Eso es importante aclararlo porque mucha gente se podría estar preguntando, bueno, y ahora es otra institución. No. Somos para trabajar con quien sea, sin competir con nadie, más que realmente aunar esfuerzos por una sociedad mejor. Y es importante para hablar del trabajo, ¿por qué? Del plan de trabajo, ¿por qué? Efectivamente, vivimos en una sociedad que tiene grandes contradicciones. Todos sabemos que existen grandes riquezas
pero también existe extraordinaria pobreza. Existe una riqueza altamente concentrada y una pobreza ampliamente difundida. Existe gran desarrollo científico y tecnológico, pero por otra parte existen todavía centenares de millones de personas en el analfabetismo. Pero ahora también hay dos tipos de analfabetismo: el analfabetismo que hemos conocido siempre y ahora el analfabetismo tecnológico, porque de futuro, incluso con el desarrollo de las tecnologías, podríamos estar hablando ya no solo de la explotación, sino de que cierto tipo de personas podrían quedar en lo que se llama la irrelevancia si no están debidamente capacitados. Pero bueno, sabemos que vivimos en un mundo, como digo, de ciencia, tecnología, riqueza acumulada, pero también de enorme desigualdad, de pobreza, de hambre, de violencia con sus diferentes expresiones, de cambio climático y de pandemias que efectivamente han tenido hasta el momento su mayor incidencia en los llamados países desarrollados, está golpeando al mundo entero, pero que no sabemos si puede venir nuevas situaciones de esa o de otro tipo, iguales o peores. Esperemos que no. Lo importante es que debemos estar preparados en este mundo, como digo, que la biotecnología, la nanotecnología, la conotecnología y la infotecnología son una realidad. Incluso, Urbano, yo creo que si se hace un inventario de cuántas conferencias virtuales y paneles virtuales se han desarrollado en este tiempo de la pandemia, creo que es un número récord y con una temática récord que no hubiera sido posible si no hubiéramos tenido desafortunadamente una pandemia, pues, que hay que verle también la parte de oportunidades. Pero bueno, ¿de qué se trata en este plan? Se trata de poder potenciar ese desarrollo científico y tecnológico que efectivamente existe en el mundo y que además crece a una velocidad vertiginosa, de potenciar ese amplísimo cúmulo y diversidad de saberes ancestrales entrelazados dinámica y sinérgicamente para poder construir, como lo dijo José María, no soluciones mágicas, ni soluciones únicas, sino soluciones que se adecúen a cada comunidad, a cada pueblo, a cada país, a la región, pero que al final tengan una lógica humana. Desde ese punto de vista, nosotros como Kairos tenemos que proponer y desarrollar una serie de actividades que van desde difundir, promover, motivar este movimiento por la transformación de la educación para la construcción de una mejor sociedad. Foros, y aprovecho para decir, el primer foro vamos a tenerlo el 3 de junio y vamos a debatir ahí qué tipo de educación necesitamos para la sociedad que queremos. Entonces tenemos que discutir cuál es esa sociedad que queremos y para esa sociedad que queremos, qué tipo de educación necesitamos. Y a partir de eso, una serie de foros donde van a participar los miembros de Kairos y especialistas de diferentes partes del mundo, construyendo itinerarios en el que podamos juntos avanzar en esa construcción de la mejor educación para las regiones, los países y para las personas, como lo decía José María. Vamos también a impulsar congresos virtuales y reales con participación amplia. Vamos a realizar, ya estamos realizando publicaciones que sean, no publicaciones por la publicación, sino compartir ideas para el debate, para la construcción de escenarios, de propuestas. Vamos a tener un observatorio de Kairos para que sobre la base de la información del estado de la educación en el mundo, en las regiones, en los países, y trabajando mano a mano con todos esos actores internacionales, nacionales, comunitarios que he mencionado, podamos ir en base a la realidad también planteando conjuntamente soluciones concretas. Y además, como ya se decía, contribuyendo y trabajando mano a mano para mejorar las competencias de las diferentes carreras y profesiones y oficios, pero también desarrollando esas nuevas competencias que son clave del éxito de las personas, de las comunidades, de los países y la sociedad que se conocen como competencias del siglo XXI. Eso es importante. Y aquí es importante también destacar, porque nos podríamos diluir y hasta desgastar tremendamente en la discusión que si aceptamos o no aceptamos el desarrollo científico y tecnológico. Hay una cosa que es real. La revolución tecnológica y la cuarta revolución industrial son una realidad presente, como son una realidad el cúmulo y diversidad de saberes. El tema está que si nosotros no lo utilizamos para bien,
Hay quienes ya la están utilizando y la seguirán utilizando cada día de mejor manera, para mal o para ensanchar un modelo de injusticia y de inequidad, de violencia, hasta de muerte incluso. Yo lo he dicho muchas veces, una piedra que es una cosa sencilla puede ser utilizada para edificar un templo, una escuela, un hospital, una calle, una casa, pero igual puede ser utilizada para matar. Entonces la tecnología, utilicémosla para bien. Y esto creo que lo que estamos haciendo hoy, la telesalud, el teletrabajo, la comunicación entre las personas para evitar, a pesar del confinamiento, evitar aislamiento real, creo que son retos que tenemos, pero además ir creando la misma vacuna que se habla del coronavirus. Por ejemplo, se ha desarrollado unas opciones en poquísimo tiempo. No de la vacuna total, pero por ejemplo se está avanzando y se espera que la ciencia y la tecnología jueguen un papel para este futuro. Pero bien, entonces vamos a ir articulando un plan de trabajo desde lo general, desde las acciones macro a nivel global, de las regiones, de los países, de las comunidades, y ojalá que podamos ir creando opciones reales para que cada persona, como yo lo mencionaba en mis primeras intervenciones, sea protagonista de su propio desarrollo y éxito personal y sea también protagonista en la contribución de su desarrollo local, y acabemos con esa sociedad de amplísimos sectores marginados y unos privilegiados, pero que al final también se pueden volver víctimas de esta situación. Y eso requiere debate, análisis, planteamiento, requiere unidad en la diversidad por el bien común. Eso es importante. Aquí no estamos ni para suplantar instituciones, ni para contradecir ideologías, ni religiones, sino casualmente respetando el criterio y la visión de cada uno, pero la salud a todos nos interesa, la educación a todos nos interesa, un aire puro a todos nos interesa, combatir las enfermedades a todos nos interesa, generar un estado de bienestar a todos nos interesa. Sobre esa base que vamos a trabajar. Otros aspectos hay que quedar para, pero no nos vamos a desgastar sobre eso. Entonces, apreciados amigos y amigas, apreciado Urbano, quiero decir, incluye, como digo, el plan de trabajo, muchos aspectos generales que vamos a ir desarrollando, y desde ya, como les digo, les invito con destacados, experimentados y prestigiosos panelistas el 3 de junio y a partir de eso, pero una serie de eventos que vamos a ir desarrollando, como digo, en este movimiento de transformación de la educación para la construcción de una mejor sociedad y para poder lograr la plena realización de las personas, y a partir de eso podamos tener más dignidad, más justicia social y humana, y realmente avanzar hacia una verdadera sostenibilidad. Eso es en términos generales. Por supuesto que hablar de plan de trabajo en lo específico, eso lo vamos a ir compartiendo y lo van a ir viendo, pero como decía José María, estamos aquí para juntos seguir haciendo camino al andar. Muchas gracias, Urbano. Pues gracias a ti, Telémaco. Y vamos a ir invitando, para cerrar este bloque número 3, vamos a ir invitando a todos los panelistas que han estado con nosotros en este tiempo, a Juan José, a Juan Carlos, a José María y a Telémaco, a que sigan aquí con nosotros, porque, como decía, hemos ido acumulando a lo largo del evento las cuestiones que nos han ido planteando las más de 100 personas que están participando. Por lo tanto, en este momento arrancamos ya el bloque 4, el bloque de participación. Uh-huh. Bueno, pues para este bloque, si os parece, vamos a intentar al objeto de responder el mayor número de preguntas posibles. Muchas gracias en primer lugar a todos aquellos que nos han hecho llegar sus cuestiones. Os voy a pedir concisión y brevedad. Son bastantes las preguntas que nos han llegado. Yo voy a ir intentando, en función de la temática que cada uno de vosotros habéis tratado, de derivar hacia unos o hacia otros, si os parece bien, las preguntas que nos han llegado. Por ejemplo, yo creo que para José María Rodríguez, por su intervención, le viene bien esta de Isabel María Pérez. ¿Cómo se concreta en la educación llevar su centro al aprendizaje si en realidad todos los docentes ya venimos trabajando en ello sin haber conseguido ese objetivo? Vamos, de otro modo, ¿cómo se cambiará el paradigma mental de las autoridades educativas que en general obstaculizan a la postre toda innovación? Bueno, lo más importante yo creo aquí es ahí entrar en la mente de los dirigentes para que sepan que las cosas tienen que cambiar. No es que no haya gente capaz de hacer cambios, es que o cambian los objetivos o no se trabaja hacia esos objetivos. Si la educación básicamente está funcionando con unos principios como una carrera,
superas esta valla, superas esta otra, llegas al final, te doy el título y ahora te vas y buscas. No es lo mismo que si dice, vamos a gastar los mismos recursos, no vamos a gastar más, pero lo que vamos a hacer es acompañar a los estudiantes a descubrirse y a descubrir sus posibilidades. Y eso solo se hace desarrollando sus capacidades, no enseñando por dónde pasa el río Ebro. Porque por dónde pasa el río Ebro a mí no me soluciona la vida que vivo en Badajoz, ni al que vive allí, vamos. Saberse las ciudades por lo que pasa. Bueno, eso sirve para desarrollar la capacidad memorística, pero eso no es educación. Esos son contenidos que fortalecen tu, digamos, cultura general. Pero la cultura general, que es fundamental para crear un espíritu humanista, es algo, si va acompañada de valores, principios, de metas, de conocer dónde vives, de saber qué puedes hacer tú por dónde vives, qué puedes hacer tú para desarrollar tu profesionalidad, tus capacidades en el lugar en el que vives y quieres quedarte. Por eso yo creo que lo que decía Juan Carlos, los profesores lo han hecho bien, lo hacen bien y lo harán bien, pero dan respuesta a los objetivos del sistema. Hasta que los que dirigen el sistema, y en eso yo creo, sinceramente, que no se dedica tiempo a reflexionar. Es tal la premura de los tiempos políticos que nadie se para a decir a dónde quiero ir con esto. A todos les parece que eso es un proceso tan largo que no lo voy a empezar. Porque si empiezo lo voy a dejar en el primer paso. Y yo creo que hasta que no haya una visión de ese futuro al que quieres alcanzar y te tires a por él sin miedo, y si luego lo tiene que continuar otro, que lo continúe. Y si no lo continúa, lucha para que lo continúe. Pero el problema es que alguien tendrá que decir, cambiemos el objetivo. El objetivo es ser humano. El objetivo es el bienestar común. El objetivo es la justicia social. Hasta que no se camine hacia ahí, seguiremos enseñando por dónde pasa el Ebro. Gracias, José María. Pregunta ahora para Juan Carlos Casco. Nos llega de Johnny Francisco Mendoza. ¿Cómo podríamos integrar la metodología de Kairos a los sistemas educativos en Latinoamérica? Claro está, obedeciendo a las realidades de cada uno de los sistemas educativos. Claro, Johnny, yo pienso, o sea, yo creo que los desafíos que tiene, estamos todos los días hablando con rectores de Latinoamérica, con autoridades de otros países del mundo, y los desafíos que tenemos en la educación son los mismos prácticamente en todos los continentes. Es decir, seamos claros, el segundo contrato social ha quebrado. Ha quebrado. Nos servía, pero ha quebrado y tenemos que inventar otro. El problema está en lo que dice José María, en las inercias, ¿no? Porque cuando se habla de cambio educativo, cuando hablan los gobiernos de cambio educativo, ¿no os dais cuenta que es como un falseo? O sea, aquí se dice, en Extremadura se dice tocomocho, ¿no? El tocomocho es que se está hablando del cambio educativo y realmente se está discutiendo el color de la pintura del colegio, las goteras del colegio, el pago de los servicios en el colegio, si una asignatura pondera más o pondera menos. Bueno, y podríamos hacer una retahíla, es decir, ¿y cuándo se está hablando de la adaptación de la educación al mundo de hoy? Eso parece que eso se ha dejado en el cajón. Los gobiernos han dejado eso en el cajón. Y eso es un peligro tremendo. O sea, los desafíos que enfrenta, llevamos mucho tiempo con Telémaco, trabajando en muchos países latinoamericanos, con gobiernos, con diferentes autoridades en diferentes ámbitos de la formación. Y la clave en este momento para dar ese salto en el cambio educativo es cómo, o sea, qué competencia tiene que proveer la educación para que una persona sea viable en el siglo XXI, viable personal y profesionalmente. Y esa es la clave de las competencias clave. Si la competencia en el primer contrato social era saber leer y escribir y hacer tareas mecánicas para una cadena de montaje, para trabajar en el campo, en una administración, y con eso bastaba, la educación cumplía perfectamente su función. A partir de las primeras décadas del siglo XX, o sea, el mundo se sofisticó y necesitábamos producir otro tipo de profesionales más.
médicos, abogados, etcétera. Entonces, la educación también dio respuesta a esas necesidades. Ahora, el problema que tenemos ahora es que tenemos problemas nuevos y estamos aplicando recetas viejas. Una clave esencial es cómo trabajamos con las autoridades educativas, gobiernos comprometidos, rectores de universidades, instituciones educativas en general. Los profesores están muy comprometidos con esto, como dice José María, pero no tienen espacio. No tienen ese espacio para hacer los cambios porque están en un callejón y están cercenados en su potencial de acción. Competencias clave para el siglo XXI. O sea, las competencias que va a necesitar que necesita ya una persona en este momento y que va a necesitar en los próximos 30, 40 y 50 años, si seguimos existiendo como civilización y como especie, van a ser competencias para dirigir nuestra vida, competencias para escuchar a los demás, competencias para hacer ofertas a los demás, competencias para hacer promesas significativas a otras personas, promesas para dirigir nuestra vida, para gestionar nuestros estados de ánimo, para planificar de manera flexible. Este conjunto de competencias tienen que entrar en el sistema educativo. Porque si somos capaces de hacer eso, y ya hemos hecho experiencias donde esto es posible, estamos desarrollando personas capaces de dar respuesta a las necesidades que vienen. Porque el futuro no lo podemos conocer. Si no sabemos cómo va a ir la bolsa la semana que viene y cómo van a ir los valores y las compañías que se van a destruir en los próximos meses, ¿cómo vamos a capacitar en competencias técnicas para una persona pensando en 30 años? Y seguramente esa profesión ni siquiera existirá. Lo que está claro es que existirá la necesidad de esas competencias clave para liderarse, para dirigirse, para escuchar, para dar respuesta, para crear ofertas. Y eso es lo que tenemos que trabajar en este momento. ¿Cómo? Convirtiéndolo, integrándolo en el sistema educativo, sin hacer demasiado ruido, porque se puede seguir trabajando como se está trabajando, como planteaba Juan hace un rato. Una universidad puede implantar, sin tocar su plan de estudio, los informáticos estudiar informática, los médicos medicina, pero van a tener todo que desarrollar de manera longitudinal a lo largo de sus estudios un proyecto personal y profesional, porque papá Estado cada vez va a proveer de menos puestos de trabajo y las empresas están sustituyendo sus trabajadores por máquinas, por robots, ¿no? Entonces estamos en ese no sé si he dado Sí, no solo eso, sino que además ha respondido a otra pregunta que venía a continuación hecha por Yader García desde el Instituto de Altos Estudios Judiciales de Nicaragua, en el sentido de que, bueno, significa que el nuevo paradigma educativo será crear las competencias para las personas que elaboren su propio proyecto vital. ¿Cuáles son las competencias y cualidades que deben tener? Bueno, pues habéis respondido a esta pregunta. Juan José Salado, nos cuestiona Marcela Iturbe, que hasta donde ha escuchado le parece una iniciativa muy buena, pero se pregunta de qué manera estamos planteando la participación de los docentes y si es posible ser miembro de este nuevo proyecto. Bueno, por supuesto que es posible ser miembro de este proceso porque la vocación inicial es la de la participación, ¿no? Hemos dado el primer punto de arranque con la propuesta de un equipo de coordinación de este movimiento Kairos, también con la de una serie de personalidades que han trabajado, han tenido responsabilidades en el mundo de la educación, especialmente a nivel de rectorías, a nivel de ministerios de educación, incluso de varios países, como podéis ver en ese equipo de personas expertas que antes mencionaba Telémaco, y ahora vamos a ir construyendo todos juntos un proceso evidentemente participativo, porque el Kairos lo que quiere ser es un proceso participativo donde todas las personas que puedan y quieran aportar en un movimiento de este tipo, pues son bienvenidas, evidentemente. Podéis ver ya en la propia web de Kairos cómo las redes sociales ya están abiertas, aparte de ver diferentes contenidos que hoy estamos compartiendo. Esas redes sociales están abiertas para que se sumen
tanto a nivel de Facebook, Twitter o YouTube o las redes o de otro tipo, que también hay mecanismos para construir juntos todo este proceso que ahora mismo es el que necesita la sociedad en el actual momento. Por tanto, sí, la pregunta es sí. Vamos a ver cómo vamos construyendo juntos este proceso. El camino se empieza hoy, evidentemente, con esta presentación, pero todas aquellas personas, y sabemos que hay mucho profesorado que está convencido de que esto se puede hacer también y abordar de otra forma. Sabemos que hay muchas instancias educativas a distintos niveles que también están comprometidas con todo ello y, evidentemente, el movimiento Kairos va a propiciar todo ese conjunto de propuestas que sumen, como aquí todas las personas que hoy han intervenido estamos planteando. Por tanto, claro que sí, todas bienvenidas. Muchas gracias, Juan José. Vamos a intentar que entren el mayor número de preguntas posibles, por eso os pido respuestas lo más breves. Nos pregunta un miembro de Kairos, Roberto Villers, sobre cuál es el estatus formal, la organización operativa, si es una organización social, una asociación civil, una empresa, cómo está institucionalizada y cómo va a funcionar. Telémaco, ¿te parece bien contestar? Gracias, un saludo para mi amigo Roberto Villers desde México. Como ya lo decía, nosotros no estamos creando una nueva institución, una nueva ONG, no porque tengamos nada en contra de ellos, tienen su espacio. Estamos con un equipo que promueve, que impulsa un movimiento de transformación. Y aquí aprovecho para la pregunta anterior. Aquí queremos que en el mundo entero hayan Kairos, docentes. Y yo quiero destacar también la primera pregunta, docentes de todos los niveles, maestros y maestras, que hacen un gran esfuerzo. Tenemos que destacarlo. Rectores, directores, funcionarios de todo nivel, las redes universitarias, estudiantes de todos los niveles. Y cuando digo estudiantes no me refiero a solo los que están en un aula de clase, porque aquí estamos para hablar de educación formal, no formal, informal, los medios de comunicación, las redes sociales. Al final hay un proceso de aprendizaje en todo momento, en todo lugar. Otra vez, queremos que sea para bien, porque igual la comunicación puede ser para bien, como las redes sociales, pero también pueden ser para mal. Entonces, Roberto, acá nosotros, como yo, no estamos creando una institución paralela a las que ya existen. No, sino un equipo que impulsa un movimiento para trabajar con todas las instituciones y organizaciones del mundo y de los territorios para poder coadyuvar en la transformación de la educación y donde allí, como digo, caben personas naturales, caben personas jurídicas donde vamos a ir construyendo juntos cuál es el espacio y la forma de trabajarlo. Pero yo quiero, muy breve también, de una vez aprovechar para decir, los tiempos cambian. Nosotros no podemos combatir el coronavirus con la vacuna de la viruela, aunque querramos. La vacuna de la viruela sigue siendo válida, pero no podemos combatir el coronavirus. No podemos negar la importancia que tuvo la regla de cálculo, pero fue otro momento, ¿verdad? No podemos negar el valor que tuvo el teléfono analógico un momento, pero ahora tenemos otras realidades. No se trata de cuestionar lo que en el pasado se hizo porque obedeció una realidad, sino de construir un futuro mejor para todos y todas. Eso es importante. Y aquí es clave. Todos podríamos decir qué va a hacer el resto. Sí, hay que preguntar qué hacemos en el mundo, pero también debemos de pensar cada uno de nosotros, ¿qué hago yo? Y así yo quiero destacar, por ejemplo, hay maestros y maestras en escuelas rurales, pobres, y hacen un trabajo extraordinario. Hay estudiantes y hay familias abnegadas y comprometidas. ¿Cuál es la diferencia? El compromiso, la visión, el deseo de cambiar. Eso es. Y aquí Kairos está casualmente para motivar eso, no para construir soluciones mágicas, sino para que cada uno de nosotros, como dijo Mahatma Gandhi, seamos el cambio que queremos ver. Eso es. Y en esa medida vayamos logrando que cambien las instituciones y que cambie el estado de cosas y el modelo en el mundo. Estoy seguro que no estamos de acuerdo con este modelo donde existe tantos millones de pobres, de analfabetos, de gente con hambre, de niños muriéndose, etcétera, de tanta inversión en armas, pero hace falta inversión en salud, como hoy más que nunca lo vemos, o en educación. Pues yo creo que casualmente ese es el movimiento en que estamos y donde, amigo Roberto, cualquier institución o organización es válida, pero esta no es empresa,
ni organismo no gubernamental, ni es un equipo que crece, que queremos que esté en todo el mundo, pero que sobre todo es el dinamizador de ese movimiento de cambio y transformación para una mejor sociedad. Muchas gracias. Gracias, Telemaco. Vamos con una pregunta que quedaría para estar aquí mucho tiempo. Es una pregunta con profundidad y doy a elegir para cualquiera que quiera responderla. Por favor, repito con brevedad porque hay muchas preguntas todavía. La educación la hace Lilia González. Dice así: la educación centrada en el aprendizaje no es un nuevo paradigma, tiene al menos 30 años que ya se planteó y no ha pasado gran cosa. Las razones son muy complejas, es muy simplista solo decir que los profesores cambien de mentalidad, que se capaciten, etcétera. Son lugares comunes, entiende Lilia. ¿Cuál es lo realmente propositivo e innovador de Kairos para no ser una iniciativa más que habla con un discurso políticamente correcto y que ya hemos oído mucho los docentes? ¿Qué responde? Bien, puedo lanzar yo la respuesta y después seguramente que mis colegas también tendrán mucho que apuntar. Bien, hemos hablado de aprendizaje basado en proyectos. No estamos inventando el aprendizaje basado en proyectos. Tiene más de 100 años. No estamos inventando el paradigma basado en el aprendizaje. Tiene más de 30 años. Lo verdaderamente genuino y singular como propuesta que tiene Kairos es una cuestión fundamental. Hay un acuerdo, y en eso todos los sistemas, prácticamente en todos los países del mundo, en las legislaciones educativas, están enunciadas esas competencias clave. Podemos tomar la ley educativa en México, o en Nicaragua, o en Portugal, o en España, y veremos que esas competencias están definidas. ¿Y qué ocurre para que esas competencias, que son la piedra angular de la educación, no se trabajen? ¿Cómo se van a trabajar? Porque para trabajarse esas competencias tiene que haber procesos de entrenamiento y de aprendizaje en el profesorado para que se trabajen las claves y las necesidades de la educación del siglo XXI. Ese es el problema. O sea, aunque están enunciadas esas competencias, no se trabajan, no se desarrollan, porque no hay una tecnología. No me estoy refiriendo a una tecnología de aparatos, sino procesos de aprendizaje para eso. Una cuestión que creo que diferencia a Kairos son esas propuestas que generan transformación. Por ejemplo, a la hora de trabajar las competencias clave, no solamente decimos es muy importante y lanzamos un discurso, la importancia de trabajar las competencias clave. No, hemos profundizado bastante más y vamos a seguir profundizando, porque es que tenemos en el equipo de expertos, tenemos personalidades que pueden aportar y que tenemos que seguir haciendo camino al andar con esto. Y también, por supuesto, tenemos solamente una parte del puzzle, porque la otra parte la van a tener el profesorado y la comunidad educativa. Pero esa cuestión es clave. O sea, Kairos tiene propuestas que desarrollan esas competencias clave. ¿Para qué? Para poderlas transferir y también que sirvan para el entrenamiento y la capacitación masiva del profesorado. El ideal de la educación del siglo XXI es que detrás de cada persona haya un proyecto vital. Y para que detrás de cada persona haya un proyecto vital, tiene que haber una estrategia formativa que lleve a que cada persona pueda desarrollar las competencias para el emprendimiento, para el liderazgo, etc. Pero si vemos enunciada la competencia del liderazgo y la autonomía personal en una ley educativa y al profesor se le entrega esa ley y se le dice desarrolle usted el liderazgo, que se lo pregunten a un profesor o a una profesora, desarrolle usted el liderazgo y la autonomía personal. Solamente está mal enunciado, incluso porque eso no es una competencia, eso es un conjunto de competencias. O sea, la competencia, entre comillas, del emprendimiento está compuesto por un ramillete de más de 500 competencias que juntas interactúan para el desarrollo del emprendimiento. Pero eso no está sistematizado. No se trabaja desde en las autoridades educativas, desde los programas educativos. Entonces, ahí hay
unas propuestas muy sólidas que también los miembros de Kairos vienen trabajando desde hace más de 25 años para ese desarrollo. Y eso es absolutamente clave. Es una de las que puedo citar en cómo este grupo de Kairos, con las personas que se sumen, la persona que nos ha hecho la pregunta está invitada también a sumarse a este proceso. Porque esto el cambio educativo es tan complejo que necesitamos el concurso de todas y de todos para hacer camino al andar. ¿Qué pasó? Urbano tiene apagado. Aló. Urbano. Vamos a aprovechemos mientras Urbano instala ahí. Miren, que haya personas con el pelo largo no quiere decir que no hayan barberos. ¿Ah? Sino de que no se ha acercado, quiere andar así, o no se ha acercado o no ha tenido los recursos para hacerlo. Indudablemente nosotros como Kairos no pretendemos, ni mucho menos, decir que vamos a descubrir, queremos construir juntos. Y hay aprendizajes. Miren, hay aprendizajes en los centros llamados de excelencia del mundo, pero hay aprendizajes también en el campo, hay aprendizajes en la comunidad, hay aprendizajes que tenemos que compartir horizontalmente. O sea, el aprendizaje no solamente es acá que viene de uno, entre comillas, erudito, sino también de las experiencias vividas. Y creo que este es un espacio que a partir de las experiencias vividas podemos ir construyendo soluciones, para lo cual no hay recetas. Porque si nosotros pretendiéramos decir, esta es la receta, cometeríamos un gravísimo error. Porque casualmente las regiones, los países, las comunidades, las escuelas, y lo decía José María, las personas somos diferentes, y ese ha sido el gran error. ¿Cómo se aplica una solución? Es diferente para otra. Discúlpeme que hable siempre de medicina, porque estamos en tiempos de pandemia. Pero nadie duda que la penicilina es un antibiótico. Pero si se la ponemos a un alérgico, lo matamos. ¿Ah? Entonces tenemos que ponerle el antibiótico adecuado. Y no es porque no sea antibiótico, es porque no sea efectiva. Pero es que ese no es el antibiótico para esa persona. Es lo mismo con la educación. Y aquí también quiero decir que en el caso, otra vez hablando de medicina y de educación, y retomo lo que ha dicho, el mejor médico no es el que cura sanos, y menos el que mata sanos. ¿Verdad? Igual, el mejor maestro no es aquel que ayuda a salir adelante, aquel estudiante que es autodidacta, que tiene todas las condiciones materiales, tecnológicas, etcétera. Bienvenido sea, pero esa no es la mayoría. Es aquel que ayuda a descubrir y a desarrollar el potencial que tiene a pesar de, y que ese pasa a ser promotor de su propio desarrollo y contribuir al desarrollo, y que no se vea como un número más, no, sino como un actor, como un protagonista de la transformación. Y eso a través de un proyecto vital, y lo decía Juan Carrillo, un proyecto no es sinónimo de una empresa, puede ser o no una empresa, es un proyecto de vida donde la empresa puede ser un medio, y es importante y no lo negamos, pero es más que eso, es más que eso, efectivamente. Entonces yo creo que eso es importante, y aquí está, yo retomo también para cerrar, Urbano, disculpa, en una ocasión, cuando me tocó dar una conferencia en una universidad que me invitaron ante profesores, me preguntó un profesor, ingeniero, ¿y cómo hacemos para que los estudiantes cambien? Bueno, le digo, es una buena pregunta, pero también tenemos que preguntarnos, ¿qué hacemos nosotros para cambiar nosotros? Y cambiando nosotros, ayudar que nuestros estudiantes cambien. Entonces, es un cambio de todos, para todos y por todos. Fácil decirlo, por supuesto. No hay soluciones mágicas. Y lo decía yo al inicio. Estamos conscientes que es complejo, pero estamos convencidos que es posible. Pero ¿cuál es la receta? No hay receta tecnológica, metodológica. Otra vez, lo repetimos una vez más, hay unidad de vigores dispersos, hay unidad en la diversidad con propósitos que son legítimos
para Juan, para Pedro, María, para católicos, musulmanes, budistas, ateos, etcétera. Eso es importante y que incluso son válidos para quien es pobre, pero para quien tiene un gran capital también, porque no será sostenible mantener el planeta con la lógica actual desde el punto de vista social y desde el punto de vista ambiental. Y por eso o cambiamos o nos cambian. Pues gracias, Telemaco. Bueno, ahora ya parece que se ha recuperado un poco el sonido. Sí he de decir que a todos aquellos que nos han dirigido preguntas se va a responder a todas. No exactamente dentro de este evento, entramos ya en la recta final del mismo, va a haber respuesta para todos, pero vamos, de manera también lo más breve posible. José María pregunta, ¿cómo se lograría medir o evaluar el impacto de la educación con los nuevos cambios o paradigmas que tiene la educación hoy en día? ¿Realmente estamos formando un recurso humano con todas las herramientas educativas disponibles en la sociedad? Bueno, yo espera que me sitúe porque la pregunta incluye muchos aspectos. Yo lo resumiría todo diciendo que el objetivo de la educación debería ser como todo en la vida, conseguir la felicidad de las personas haciendo aquello para lo que ellos buscan en la vida, ¿no? Primero saber dónde, cómo, medios y recursos hay muchos más que, por ejemplo, cuando yo estudiaba. El que haya más recursos tecnológicos implica que hay más o mejor aprendizaje. No siempre. Influye tener más recursos para acceder a más posibilidades. Pero yo creo que el objetivo, una vez más, es que eduquemos para la vida y eduquemos para la sociedad. ¿Qué necesita cada uno y qué necesita mi comunidad? Si eso se casa, si eso conseguimos que unan voluntades, conseguiremos personas felices en su entorno y entornos más felices. Este juego de palabras es siempre, como digamos, el escape hacia la falta de respuestas, pero ciertamente lo que yo diría es no dejemos de buscar, porque no puedo decir otra cosa que lo que ha dicho Juan Carlos, Juan José, Telemaco. No somos la solución, buscamos soluciones. Desde luego, las tecnologías están ahí y habrá que utilizarlas, pero no son la solución, son un sumando para conseguir mejores soluciones. Igual que la comunicación. La comunicación hay mucha gente ya trabajándola para mal, para desorientarnos o para desinformarnos, pero eso no quiere decir que la comunicación sea mala. Es mal uso de la comunicación. Deberíamos encontrar para la educación un buen uso de la comunicación. ¿Qué papel jugará, por ejemplo, la radio o la televisión? Pues yo creo que ya en tiempo se demostró que la radio era bueno, pues habrá que sumarla en espacios definidos, pero a lo mejor no hace falta en espacios donde ya tienen otros recursos. No todos los recursos sirven para todos, igual que no todas las lecciones sirven para todos. Y ese, para mí, es el lema fundamental. Descubrir las capacidades de cada uno, desarrollarlas, animarlas para conseguir desde la educación que la gente y la comunidad sean más felices. Gracias, José María. Pregunta de Carmen Hernán para Juanjo Salado. ¿Cuál será el papel de los centros de educación no formal y a lo largo de la vida, como las universidades populares, en el desarrollo de este magnífico proyecto? Bueno, pues entiendo que va a ser fundamental. Entiendo que va a ser fundamental porque también nos tenemos que sumar a todo este movimiento educativo que va desde lo no formal a la educación primaria, secundaria e incluso la propia universidad. Por tanto, va a ser fundamental, sobre todo en esos espacios donde especialmente trabajamos las universidades populares, que precisamente esa es la formación a lo largo de la vida, donde tengamos también desde lo más próximo, porque es que nosotros trabajamos más en lo local, trabajamos más en la cercanía que tiene cada municipio con los colectivos de esas personas que participan en los programas de las universidades populares, y ahí va a ser clave. Por tanto, ese proceso de aprendizaje que estamos planteando para el profesorado de la universidad, para el profesorado de la educación primaria o secundaria, lo vamos a tener que plantear, y seguro que vamos a empezar antes que en estas otras sistemas educativos que son más encasillados en el sentido de encorsetados, por decir de alguna manera. Seguro que lo vamos a poder aplicar antes en la educación no formal que no en la formal. Por tanto, el papel va a ser clave y precisamente atendiendo a todas estas personas con las que trabajamos
en las universidades populares y seguramente daremos ejemplo, ahora cuando nos lo propongamos, a otras instancias que tienen otros rigores y otras cuestiones seguramente también legislativas que no tenemos nosotros. Por tanto, Carmen, ahí te digo que ese camino que Kairos está planteando seguramente desde la educación no formal y desde la educación que desde las universidades populares se está practicando puede ser ejemplo para otras organizaciones, aprendiendo a utilizar otro tipo de herramientas, otro tipo de metodologías que aquí se han dicho y seguramente podamos incluso empezar antes. Gracias, Juanjo. Pregunta de Publio Galán para Juan Carlos Casco. En los últimos años, los espacios Maker, los laboratorios de fabricación Fab Labs, se han encontrado con la comunidad educativa y otros grupos más amplios. Este encuentro ha propiciado la creación de nuevos espacios y ha permitido su popularización. ¿Cuál es el papel de los espacios Maker y de Fab Lab existentes en el mundo en la educación? Gracias, Publio. Me agrada especialmente esa pregunta por una cuestión, porque cuando nos formulan, algunas veces nos formulan la pregunta ¿cómo será físicamente el aula del futuro? ¿No? Una pregunta interesante, si estamos hablando de educación. ¿Cómo será por dentro? ¿Qué cosas tendrá? Yo digo en muchas ocasiones, el aula del futuro ya está inventada. Si vamos a un Fab Lab, donde se trabajen, además de las competencias digitales, las competencias clave para el siglo XXI. Pero el espacio y esto es bien arriesgado plantear esto. Es decir, dentro de 20 años el aula será un espacio muy similar a un Fab Lab. ¿Qué tendrá ese Fab Lab? ¿Qué tiene? Será el espacio donde las personas desarrollen competencias primero, en paralelo a cómo construyen con tecnología sus proyectos vitales. Un Fab Lab, como sabéis, es una fábrica-laboratorio que está dotado de tecnología 4.0, impresoras digitales, cortadoras láser, espacios para trabajar el Big Data, o sea, tiene todo este conjunto de tecnologías donde las personas van a desarrollar sus proyectos vitales con otras personas y a desarrollar competencias clave. Creo que le falta, o sea, a los Fab Lab en el mundo le falta esa parte. Y de hecho, una parte, como sabes, Publio, que estamos trabajando también juntos en ciertos ámbitos para competir. Pero esas serán las aulas del futuro, esos serán los espacios donde se vaya a aprender y a construir las personas su proyecto vital. Bueno, pues vamos a eso, parece, con las dos últimas preguntas. Nos quedan ya apenas 5 minutos para terminar ya este bloque. Hay una pregunta relacionada, bueno, estáis hablando de nuevo paradigma de educación inclusiva y accesible. ¿Cómo se ha considerado el acceso a la educación de las personas con discapacidad? ¿Quién quiere responder? Bueno, voy a comentar y puede ser complementado. Lógicamente que hay en el mundo una gran exclusión por razones diferentes, por razones económicas, por razones sociales, por razones étnicas y lógicamente también por las capacidades diferentes, ¿verdad? Y aquí me permito decir que muchas de las personas que se les llama discapacitadas, ¿verdad?, y que tienen alguna discapacidad física, tienen muchas veces más capacidad que los que aparentemente no tenemos discapacidad física. ¿Ah? O sea, yo quiero también ubicar en misión, pero efectivamente hay que adecuar otra vez, porque las discapacidades físicas son muy variables. ¿Ah? Y hay que adecuar la educación, porque son personas, son seres humanos, tienen dignidad, tienen potencial, pueden y deben aportar a su propio desarrollo y al desarrollo profesional. Pero otra vez, no hay una fórmula para todas las personas con discapacidad física, porque una cosa es la discapacidad motora, la otra es la auditiva, la visual, etcétera. Entonces hay que crear, bueno, ya se ha creado mucha, pero hay que seguir desarrollando, pero lógicamente tenemos que trabajar por una lógica de educación inclusiva
en el sentido amplio. Las personas con discapacidad es un segmento que históricamente ha estado muchas veces hasta oculto. Hay que decirlo duramente, hay veces que hasta las propias familias lo han escondido tristemente, o la sociedad los ha ignorado o los más marginado. Hay que desarrollar posibilidades reales para ellos, pero a su vez ellos tienen un potencial muy grande, en una gran medida, pues digamos, esas personas. Pero otra vez, hablando de inclusión, hay que hablar también de los otros segmentos histórica y permanentemente marginados de la sociedad, que no es la sociedad que queremos, ni es la educación que puede ensanchar esa brecha de marginación y de exclusión, sino creando esas oportunidades. Y para eso hay que hacer los conocimientos, la tecnología, la ciencia, pero sobre todo la sensibilidad humana. Porque otra vez, aquí aprovecho, Urbano, y a todos amigos, podríamos decir que el que tiene un equipo de proyección moderno hace una conferencia excelente y el que no es cierto. Hay maestros y maestras con recursos muy limitados y que son excelentes educadores porque tienen la convicción de serlo. Y hay quienes no dan la conferencia, a lo mejor yo puedo ser uno de ellos, si no tenemos el equipo moderno, pero que hacemos un karaoke académico de mala calidad, ¿ya? Entonces, también aquí hay que adecuar a las propias leyes. Y aquí decía José María, la felicidad. La felicidad es la realización. Si a la persona, en vez de negarle la posibilidad, le damos posibilidad de realización dentro de su entorno, va a sentirse realizada él, va a ser más feliz, va a producir un entorno más feliz en su familia, pero también en su comunidad, y va a ayudar a la transformación social. Entonces, lógicamente, no podríamos hablar de una nueva educación con exclusión, ni de discapacitados o con capacidad diferente, ni de otros segmentos de la sociedad. Gracias, Telémaco. Última pregunta, por favor, respuesta breve. Juan Carlos Casco, nos plantea José Luis Gallego, para este método de trabajo, que le parece excepcional, se requiere la participación o al menos la no obstaculización de los grandes poderes económicos mundiales. Se pregunta si son conocedores de este método, si lo apoyan y si no lo conocen, ¿pueden poner trabas al mismo? Claro, bueno, supongo que te refieres a la propuesta que tenemos para trabajar las competencias, ¿no? Las competencias clave. Lógicamente, cualquier propuesta educativa de este calado va a tener reacciones negativas. No hay venimos de una inercia educativa que tiene 300 años. Cualquier planteamiento de cambio va a tener rápidamente personas que son refractarias al cambio en la institucionalidad, en la empresa. Tenemos que contar con eso y jugar también con eso deportivamente. Pero tenemos que hacerlo con convicciones, porque estamos convencidos de eso. No tenemos todas las respuestas, pero estamos convencidos de que necesitamos construir esas respuestas sobre esa base de trabajo y de competencia. Por ejemplo, las personas que formamos Kairos hemos trabajado en proyectos masivos. O sea, por ejemplo, hemos capacitado en competencias de manera masiva y con muy pocos recursos a 45.000 profesores. Hemos puesto en marcha una universidad formada por universidades donde hemos aplicado, y se está aplicando todo esto y está funcionando. Se ha aplicado a un sistema educativo donde hay 2 millones de niños y de jóvenes estudiando y trabajando competencias clave para el siglo XXI, en una asignatura nueva que se creó al efecto y sin detraer excesivos recursos al sistema. ¿Se puede hacer el cambio educativo? Claro que se puede. Se necesitan voluntades. Detractores los vamos a tener siempre, pero con eso contamos y tenemos que además, como dice Telémaco Talavera, mi amigo Telémaco Talavera, si tenemos esos detractores, también tenemos que sumarles al proceso. También hacen que mejoremos con sus críticas. Esto va a tener siempre. Pero sobre todo tenemos la convicción de que se puede hacer. En el momento que unimos los vigores dispersos, el mundo cambia. Decía Esquilo que cuando las personas están afanosas en su unión y en su propósito, Dios se le une, ¿no? Decía
esquilo, y yo estoy convencido de ello porque estamos experimentando. Entonces, le animo a que se una. Muy bien, Juan Carlos. Perdón, Urbano, yo quiero decir algo, me disculpa. Sí, adelante, tenemos que tener una comunicación abierta y transparente, abierta a la crítica, porque tenemos que aprender de ella. Si nosotros no estaríamos siendo consecuentes con la educación si no nos abrimos a la crítica. Y ya sabemos que hay crítica de todo tipo. Hay quienes critican con el sentido de mejorar. Y quien critica con el sentido de dañar, pues lógicamente hay que entender lo que algún problema fisiológico tiene, pero también le podemos sacar provecho a esa crítica. Eso es importante, porque esto se va construyendo en el camino. Y aquí otra vez, no hay exclusiones. Si la gente del gran capital y puede repensar y contribuir a que podamos mejorar las condiciones de la educación para esa gente que ha estado excluida históricamente, perfecto. Y aquí, como digo, musulmanes, católicos, budistas, aquí esto es inclusivo en términos integrales, sumando. ¿Quién no se suma? Quien no se quiere sumar. ¿Para qué? Para mejor educación, para mejor sociedad. Esa es la única condición. Con esa condición, vamos adelante, quien sea, porque mal haríamos hablar de educación con exclusión. Educación para la emancipación, educación para el desarrollo, educación con transparencia en la comunicación. Por tanto, preguntas, sugerencias, críticas, aportes, bienvenido. Estamos haciendo camino al andar. Pues muchas gracias, Telémaco. Como digo, todas las preguntas que han quedado por responder lo van a ser. Tenéis la referencia también en las redes sociales a través de nuestra web. A los cuatro, Telémaco, Juan José, Juan Carlos, José María, hemos conseguido algo muy importante, que es ajustarnos al tiempo, algo que parece imposible en este tipo de eventos. Vamos a cerrar a las 8 de la tarde. Yo os quiero agradecer y os voy despidiendo a todos vosotros vuestra participación, porque llega el momento también de ir diciendo adiós a todos los que han intervenido. Muchas gracias a todos. Adiós. A ti, Urbano. Adiós. Gracias, Urbano. Gracias, Urbano. Adiós. Bueno, pues nos vamos quedando ya en lo que es el cierre, ¿no? Agradeciendo a todos los que habéis participado, nos hayáis enviado o no preguntas, como digo, más de 100 personas desde el principio de esta conexión que comenzó un poco después de las 6 de la tarde. Bueno, muchos os seguiréis preguntando, vale, hemos estado hablando durante mucho tiempo, ¿dónde podemos seguir sabiendo qué es Kairos? Lo tenéis en nuestra web. Y también lo vamos a hacer en forma muy resumida, en una forma de vídeo, un elemento documental que podéis encontrar también en esa web para saber exactamente qué es Kairos. Pues resumido, Kairos es esto. Vamos, Fernandito. Kairos era la palabra que los antiguos griegos utilizaban para referirse al tiempo en el que pasan las cosas importantes. Estamos hoy en pleno Kairos, viviendo una época de cambios sin precedentes. Comenzamos a habitar una realidad que necesita de una nueva educación. Una educación que se haga cargo de los nuevos desafíos con un modelo educativo sobre el que construir un mundo más justo y siempre desde el compromiso con el desarrollo de los pueblos. Un nuevo modelo educativo capaz de visionar el futuro y a la vez actuar sobre la realidad educativa. Apoyado en prestigiosos expertos capaces de inspirar e iluminar el camino, con el objetivo de construir una educación al servicio de todos los seres humanos, donde nadie quede atrás. Una educación transformadora, capaz de cultivar las competencias clave, el emprendimiento y el liderazgo. Kairos convoca a todas las personas comprometidas por el cambio educativo en el mundo, conectando a la comunidad educativa internacional y construyendo juntos una nueva senda que recorrer, uniendo vigores dispersos y haciendo camino al andar. Kairos, el equipo que hace que en educación las cosas importantes pasen. Adelante. Decía que no resultaba fácil resumir en un minuto todo lo que hemos vivido aquí en más de 2 horas, conocer qué es Kairos en unos tiempos en los que la educación está comprometida, pero también está revalorizada. Una educación a la que la pandemia, el coronavirus han roto las costuras. Ya antes de esto se hablaba de la necesidad de un cambio. Y ahora Kairos, eso que ocurre en las épocas en las que sucede cosas importantes, está aquí para intentar ayudar. Parece mentira, pero en este tiempo que vivimos hay décadas en las que no sucede absolutamente nada y hay semanas en las que suceden tantas cosas como en décadas. De eso hemos hablado aquí en Kairos, un equipo que hace que pase las cosas importantes en la educación, uniendo los vigores dispersos y sobre todo, como se acaba de decir, haciendo camino al andar. Y como nos ponemos en camino,
vamos a hacer referencia a la próxima cita. Ya nos ponemos en marcha y el próximo día 3 de junio, a partir de las 6 de la tarde, hora española, es decir, hora GMT más 2 horas, vamos a tener un primer foro. Ahí lo tenemos. Este será el título: ¿Qué educación necesitamos para la sociedad que queremos? No me digan que no es atractivo. Ahí están confirmada la participación de Ana Lucía Gazzola, de Hugo Yuri, de Telémaco Talavera y de Félix García Laucín. Y bueno, pues si lo tiene bien tendrá que soportarme otro ratito. Por eso ese día 3 de junio esperamos vernos. De nuevo, agradecimiento también a Luciano, a Rodrigo y a Fernando, que han estado por ahí bichando para que todo esto salga técnicamente bien. Y agradecimiento a ustedes. Sin ustedes esto sería imposible. Esto es Kairos. Bienvenidos a la educación del futuro. Adiós, muchas gracias.